Mi ex esposa tuvo un accidente automovilístico y perdió la memoria, se convirtió en una muchacha de 20 años, con sus recuerdos congelados en el momento en que más me amaba. George, entonces, 10 años después, ¿eres mi marido? Alice Miller saltó de la cama del hospital, sorprendida y encantada, corrió hacia mí y me abrazó fuerte. ¿Es esto un sueño? El amor de mi vida se está haciendo realidad. Me quedé allí en silencio atónito mientras ella me sostenía, pero lo único que sentía era vacío. Alice Miller, lo olvidaste, nos divorciamos el mes pasado, dije en voz baja. Y fuiste tú quien hizo trampa. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina y todos estaban llenos de alegría navideña. Mientras tanto, allí estaba yo, un tonto, esperando afuera del juzgado. Esperé todo el día. Cuando el personal se fue, todavía no había visto a mi ex esposa Alice. Ella era la que quería el divorcio, el contrato estaba firmado y ahora, cuando llegó el momento de ultimar los detalles, no estaba por ningún lado. Se trataba de una broma. Furioso, marqué su número, pero me siguió yendo directo al buzón de voz. Cuando cayó la noche y las puertas del juzgado se cerraron, supe que eso no iba a suceder hoy. Caminé con dificultad hacia el estacionamiento, listo para partir. Justo cuando encendí mi auto, sonó mi teléfono. Hola, ¿eres dependiente de Alice Miller? Hablamos del hospital. Alice tuvo un accidente de coche. Excelente, ni siquiera pude finalizar el divorcio y ahora estaba recibiendo llamadas fraudulentas. Sin dudarlo, dije, sí, soy su marido. ¿Se está muriendo? No desperdicien recursos médicos. Simplemente detengan el tratamiento y déjenla morir. La persona del otro lado parecía desconcertada. Alice solo tiene una fractura en la pierna. El joven médico que estaba al otro lado de la línea no parecía saber cómo tratar a los miembros de la familia. Parecía nervioso. Ya le hemos enyesado la pierna. Si le resulta conveniente, ¿podría venir? Fruncí el ceño, sintiéndome extraña, y decliné cortésmente. Es solo una fractura, nada grave. Estoy muy ocupada, no iré. Oh, parecía decepcionado, pero insistió. Además, Alice tuvo un accidente con el señor Henry. No hemos podido comunicarnos con su familia. ¿Lo conoces? Al oír el nombre. Me puse alerta al instante. Lo conozco. ¿Qué le pasó? Está gravemente herido, tiene grandes hematomas por todo el cuerpo. Su mano podría quedar incapacitada de forma permanente y tendrá cicatrices graves. Estoy en camino. Sentí una oleada de emoción y mi corazón se aceleró. ¿En qué piso? ¿En qué habitación? Llegaré en 20 minutos. Doctor, estamos en el 5º piso. Colgué y pisé a fondo el acelerador. El todoterreno negro rugió y atravesó el denso tráfico como un tiburón. En el momento en que recibí esa llamada, mi estado de ánimo mejoró. Sí. Mi ex esposa se rompió una pierna en el accidente. ¿A quién le importaba si vivía o moría? Pero ¿y el amante de Alice? Quedó desfigurado en el accidente y es posible que incluso quede discapacitado de por vida. Ese tipo de buenas noticias no eran algo que se recibía todos los días. ¿Cómo pude perderme este espectáculo? Cuando se trataba de Alice, no sentí nada, pero cuando me enteré de que Henry estaba desfigurado, corrí frenéticamente al hospital, sin siquiera esperar el ascensor. Subí los 5 tramos de escaleras. Estaba ansiosa. Desesperada por no perder la oportunidad. Los médicos no esperaban que llegara tan rápido. Radiante de emoción, entré corriendo a la habitación. ¿Dónde está Henry? ¿Qué tan mal está su mano? ¿Qué tan grande es la cicatriz? Déjame ver. Déjame ver. Todos en la habitación me miraron fijamente, sus caras incómodas. No me sentí ni un poquito avergonzado, me emocioné. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero justo en ese momento, la cortina de la habitación del paciente se abrió. Alice yacía allí, con una pierna completamente enyesada. Me miró con expresión confusa. Insegura, me congelé y mi sonrisa se desvaneció. Ella me miró fijamente y preguntó, con voz temblorosa, ¿tú eres el hermano de George? Me burlé. Lo soy. No supe que golpeó a Alice, pero su rostro se retorció de dolor mientras se agarraba la cabeza y se volvía a acostar. El médico me sacó rápidamente de la habitación y me explicó, la señorita Alice tiene una conmoción cerebral. Su memoria está un poco confusa. Le hicimos algunas preguntas de cultura general y ella sabía las respuestas, pero cuando le preguntamos su edad, dijo que tenía 20 años, en realidad no estaba escuchando. El médico pareció notar que algo no iba bien. La habitación del señor Henry está en el 6º piso. Todavía se encuentra en estado crítico. Puede verlo a través del cristal si quiere. Sin decir palabra, me di la vuelta y salí corriendo. La gente intercambió miradas inciertas. Cuando finalmente llegué al 6º piso y vi a Henry, me quedé congelada. Allí estaba él, el hombre que había destruido mi matrimonio. Apenas unos días antes, se había parado frente a mí, presumido y arrogante. Ahora, yacía allí.
con el cuerpo envuelto en vendas, la mano derecha doblada grotescamente y su rostro, que alguna vez fue atractivo, ahora era un desastre de cicatrices. Debido a un retorcido sentido de humanidad, sentí una pizca de compasión, pero entonces recordé lo que me había hecho y esa humanidad fugaz se desvaneció. En ese momento, ya no era humana. Cuando regresé al quinto piso, saqué todo el dinero en efectivo de mi billetera y comencé a repartirlo a todos en la habitación. Sí, quería que todos compartieran mi alegría, y ciertamente lo hicieron. El médico, con la mano temblorosa al recibir el dinero, habló vacilante: Señor George, la condición del paciente es bastante complicada y nuestras instalaciones aquí son limitadas. Agité la mano con indiferencia, rebosante de confianza. ¿Cree que tiene 20 años? Bien, que tenga 20. ¿A quién le importa? Me gustan, gente. Trátenla como quieran. Si muere o empeora, no haré una escena. La habitación cayó en un silencio incómodo, nadie sabía cómo responder. En esa habitación había médicos, enfermeras e incluso la asistente de Alice, Anna, y su abogada, Emily. De pie en la esquina, se dieron la vuelta desesperadamente, intentando no mirarme a los ojos. No pude evitar reírme. No voy a interferir con el tratamiento de Alice. Finalmente me dirigí al médico y admití: aunque todavía no hemos finalizado el procedimiento legal, ya hemos firmado el acuerdo de divorcio. Ya no puedo actuar en su nombre. Señalé la esquina. Las dos mujeres que señalé se estremecieron, claramente avergonzadas de mirarme a la cara. Se encogieron aún más, dije. Puedes hablar con ellos. Anna y Emily estaban en silencio. Al ver su reacción no pude evitar encontrarlo divertido. Ustedes ayudaron con el divorcio, pero son solo empleados. Saqué un cigarrillo, lo puse entre mis labios, pero no lo encendí. Con una sonrisa le dije: no tengas miedo de enfrentarme. No soy un mal tipo. Anna permaneció allí parada torpemente, incapaz de mirarme a los ojos. La abogada, joven y algo rígida, se puso roja en cuanto le sonreí. Señor George, dijo Emily, con el rostro enrojecido y su actitud elitista completamente destrozada a pesar de sus gafas de montura metálica, ella me dijo: no tienes que estar aquí. Estaba de buen humor, relajado y despreocupado. De todos modos, me voy a ir. En ese momento, las cortinas que rodeaban la cama se abrieron de repente. Alice se había recuperado lo suficiente como para sentir que le venía otro dolor de cabeza. Estaba despertando. Su asistente corrió a su lado. Esta versión de Alicia, con su memoria estancada en 20, miró alrededor de la habitación. Ignorando a sus leales asistentes, me miró con expresión confusa y confusa. George, ¿cómo terminaste así? Pareces como si hubieras envejecido. Me toqué la cara. Sí, habían pasado 10 años. Quien no envejece, no tenía ganas de discutir con esa loca en potencia. No me apetecía entablar una conversación, así que me di la vuelta para marcharme, pero entonces oí un fuerte estruendo. Alice se había arrastrado fuera de la cama, con la pierna todavía enyesada. No pudo mantener el equilibrio y se cayó. Ella se arrastró hacia mí frenéticamente, casi como una loca. George, no me dejes. Anna corrió a ayudarla, pero fue empujada a un lado. Esta Alicia, cuya memoria se había estancado en 20, ya ni siquiera reconocía a su fiel asistente. Su rostro estaba lleno de confusión, incredulidad y desesperación. No te conozco, no necesito tu ayuda. George, espérame, llévame contigo. Ella cayó al suelo, gritando hacia la puerta, completamente sola, tratando desesperadamente de alcanzar a alguien. No me dejes. Ya había salido de la habitación cuando empezó el alboroto. El sonido me hizo detenerme y darme la vuelta. Realmente sorprendido, Alice era una figura reconocida en el mundo de la tecnología, había construido su imperio desde cero y se había convertido en una directora ejecutiva reconocida a los 25 o 26 años. Su fama venía acompañada de una reputación de ser fría, estricta y casi imposible de abordar, y ahora, allí estaba ella, tendida en el suelo, con su imagen destrozada, arrastrándose desesperadamente hacia mí con todas sus fuerzas. Sin pensarlo, me giré, me puse en cuclillas frente a ella y le pregunté: ¿de verdad solo me reconoces a mí? ¿Quién soy yo? Alice me agarró el brazo sin dudarlo, como si temiera que volviera a escapar. Sin dudarlo, Alice respondió: tú eres George. Vives al lado mío. Tu padre es Carl Miller. Tu madre es profesora de secundaria. Eres alérgico a los cacahuetes y al marisco, y si comes incluso un poco, se te hinchará todo el cuerpo. Eso, era todo cierto. Me tembló la comisura de los labios. Tú crees que tienes 20 años, ¿verdad? Piénsalo bien. Cuando teníamos 20 años, estábamos en segundo año. Mírate ahora. ¿Pareces una estudiante universitaria? Alice se tocó la cara y luego me miró. De alguna manera, su cara se puso roja. No sabía qué decir. Yo escuché al doctor llamándote. Alice, que seguía sentada en el suelo con la pierna rota, estaba seria, pero su mirada empezó a ir de un lado a otro, como si quisiera evitar la verdad. Sé que no tengo 20 años, lo supe cuando te vi. Debo haberme golpeado la cabeza y haber olvidado lo que pasó en los últimos años. Ella me agarró el brazo otra vez y luego dijo suavemente: tú eres mi marido ahora. No dije nada.
En ese momento me sentí exhausto, antes de venir aquí. Había esperado todo el día en el juzgado, siendo testigo de innumerables parejas casarse y de otras separarse amargamente. Me había dicho a mí mismo que cuando finalmente me separara de Alice, no permitiría que me llenara de rabia o tristeza. Me iría con dignidad. Soy alguien que valora su orgullo, pero no esperaba que Alice fuera tan imprudente. Había chocado con su amante a toda velocidad y se había estrellado contra una barandilla. Entonces, cuando me levanté, fue porque Alice todavía estaba aferrada a mi brazo. Negándose a soltarme, no tuve más remedio que arrastrarla conmigo. Con la pierna enyesada, Alice solo podía mantenerse en pie sobre un pie. Observaba a Anna, la secretaria, y a Emily, la abogada, con los ojos cautelosos de un animal salvaje herido separado de su manada. Para escapar de la situación, detuve a Anna y le dije: «Tú eres Alice. Tienes 30 años, usted es el fundador y director ejecutivo de DeepSea Technology. Ellos son su asistente y abogado de la empresa. Puede confiar en ellos». Alice frunció el ceño mientras los miró, sonreí y añadí: «Aunque no lo recuerdes». «Felicidades. Alice, cuando cumpliste 30 años, realmente estabas en lo más alto». Pero Alice simplemente me miró fijamente. Ella preguntó: «¿Cuántos años llevamos casados?». Respondí pacientemente: 5 años. Alice contó los años en su cabeza y su mirada se desvió de nuevo. «Nos casamos justo después de la universidad». «Entonces, ¿tenemos hijos?». Me detuve por un momento. «Sí», dije rotundamente, «pero los perdimos a los 4 meses». Alice dio un paso atrás, retrocediendo. Las palabras la pincharon como una aguja afilada. Instintivamente soltó mi brazo y su cuerpo empezó a temblar. Ella no tenía idea de dónde vino esa reacción repentina. Congelada en el lugar, tembló violentamente, abrumada por un dolor insoportable que desgarró su corazón, haciéndole perder el control, y se agarró la cabeza y gritó de dolor: «George, nuestro». Observé fríamente, inmóvil, hasta que Alice se desplomó de nuevo, agarrándose la cabeza, temblando incontrolablemente en la cama. Su rostro se retorció de dolor mientras las lágrimas corrían por su rostro. Los médicos y enfermeras corrieron a su lado. Los demás fueron tomados por sorpresa. En medio del caos, me volví hacia Anna y le dije: «Por favor, reorganízalo. Programa una nueva fecha para el próximo miércoles. Entonces finalizaremos el divorcio». Anna me miró fijamente con pánico en sus ojos. Ella dudó, sin saber qué decir. Me di la vuelta y me alejé. Me casé cuando tenía 25 años. No fue demasiado pronto ni demasiado tarde. Simplemente fue justo cuando estábamos en nuestro momento más pobre. En aquel entonces, no tenía ni $100 a mi nombre, así que compré un pastel de fresa de 58 yuanes, encendí una vela y le propuse matrimonio a Alice con eso. No sería justo decir que fue simple. Fue absolutamente patético. Aunque la mayoría de las historias de amor terminan con ramos de flores, diamantes y cenas románticas, lo único que teníamos era este pastel. Nos apretujaron en un apartamento alquilado, con las caras cubiertas de pastel, e incluso después de eso, seguíamos teniendo hambre. Así que fui a la cocina y preparé unos fideos. La cocina era diminuta, salía vapor de las ollas y toda la habitación estaba empañada. De repente, Alice entró y dijo: «Casémonos». Me quedé paralizada por un momento. «Está bien», así de fácil. Terminamos nuestros fideos y al día siguiente fuimos al juzgado y obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Nos convertimos en una pareja legalmente reconocida. Habíamos crecido uno al lado del otro, éramos novios desde la infancia. Compartíamos un vínculo tan profundo que parecía predestinado desde el principio. Durante los ingenuos años de la juventud, hasta los 30 años, cuando finalmente lo entendimos todo, estábamos sincronizados, luchando codo con codo. Y el año en que cumplí 30 años, mi empresa consiguió algunos proyectos importantes y los inversores llegaron en masa. Con esa ola hicimos el regreso. Cuando cumplí 31 años, sorprendí a Alice y a su secretario en la cama. El matrimonio se rompió en el acto. En ese momento exacto, justo en mi propia casa, Alice estaba desmayada en la cama, todavía con resaca. Y no tenía idea de lo que estaba pasando cuando entramos. Agarré una botella de agua mineral y la vertí por todo su rostro. Mientras tanto, Henry, envuelto en una toalla, quedó atrapado en el baño por mis amigos. Cuando vio cuántos de mis amigos habían aparecido, entró en pánico y desesperado por pedir clemencia. Es Alice quien me pidió que viniera». Tartamudeó. «Solo soy un pasante, ¿cómo podría negarme a mi jefe? Eso es todo». Mis amigos inmediatamente se pusieron manos a la obra, listos para afrontar la situación. «Si hubiera sabido que tenías ese talento, te habría transferido al departamento de marketing», dije, sonriéndole con frialdad. «Pero a nuestra clienta, la señorita Smith, le gustan los chicos jóvenes. ¿Cómo no puedes decir que no? ¿Por qué no hacer que valga la pena? Cierra el trato con ella y esa bonificación de fin de año no será solo de $100,000. Henry no esperaba que mi mente funcionara así. Él quedó atónito y sin palabras. Estaba considerando seriamente explotarlo. Henry solo pudo aferrarse a su toalla, ofreciendo débilmente una última defensa.
Estoy realmente enamorado de Alice. ¿Qué clase de amante patético era él? ¿Qué tan estúpido puede ser alguien? Casi me reí de lo tonto que era, pero luego me detuve, porque Alice, después de secarse el agua de la cara y vestirse, se levantó tranquilamente de la cama y me pidió el divorcio. Sí, ella estaba decidida a divorciarse de mí, a ella no le importaban los bienes que compartíamos ni las operaciones de la empresa. Estaba decidida a quitarme el anillo de bodas en 3 meses, incluso empacó sus cosas y se fue esa misma noche, hice un berrinche, grité e incluso rompí cosas en la oficina, pero nuestro matrimonio ya no tenía solución, eso me golpeó duro. Mentalmente, cuando fuimos a negociar el divorcio, la secretaria de confianza de Alice me jugó una mala pasada. El acuerdo de divorcio establecía que la empresa no tenía nada que ver conmigo y que yo solo podía reclamar 1/3 de nuestros bienes conjuntos. Alice también se quedaría con la mitad de la casa que mis padres nos habían comprado. No lo podía creer, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Cuando finalmente acepté la realidad y acepté el divorcio, Alice, esa mujer tonta, tuvo un accidente automovilístico y perdió la memoria. Alicia realmente no recordaba nada, todas las experiencias de aquellos años se habían desvanecido en un instante. Con aquel accidente de coche, había conseguido realmente lo que solo podría describirse como volver a ser una niña, los asuntos de la empresa, los acuerdos, el caos, no lograba entender nada de eso. Su memoria estaba estancada en la edad de 20 años, y a los 20 años, a Alice no le importaba la empresa. Se quedó allí sentada, mirando fijamente los documentos que le traía la secretaria. Con la mente en un vacío total, pero ella todavía se acordaba de mí, ni siquiera podía recordar cómo era a los 20 años. Sin embargo, Alice, a sus 20 años, era tan vívida y tan hermosa que era imposible fingir que no la veías, sobre todo porque en ese momento ella solo me reconoció a mí. Para ser honesto, después de todos estos años, lo único que no esperaba era lo insensible que podía ser la secretaria personal de Alice. Después de todo, cuando Alice y yo estábamos pasando por nuestro divorcio, ella tuvo algo que ver en arruinarme. Esa secretaria había ayudado en secreto a Alice a transferir las acciones de la empresa y luego, a través de la junta directiva, había orquestado mi destitución de la empresa. Me despojó del control y la gestión de la empresa y perdí gran parte de mi capital en el proceso. Terminé perdiendo más de $50 millones. De todos los bienes compartidos solo recibí 1/3. La última vez que la vi en el hospital, me limité a ser cortés y a actuar como si me importara. Pero lo que no esperaba era que no mostrara ningún tipo de cortesía. Esta secretaria en realidad trajo a Alice a mi casa para bloquearme, porque Alice quería verme, usándome como cebo. La secretaria engañó al increíblemente joven e inmaduro CEO para que actuara en este acto falso y asistiera a una importante reunión ejecutiva, y luego, tal como lo prometió, ella vino a mí. Cuando llegaron, yo estaba en plena mudanza, el día que descubrí que Alice me engañaba. Ella se mudó inmediatamente de la casa que compartíamos. Con el divorcio a la vista, yo tampoco tenía motivos para quedarme. Mi amiga me ayudó a encontrar un nuevo apartamento y el mes pasado finalicé la compra. La mayoría de las cosas ya estaban en su lugar, pero no podía soportar dejar atrás los buenos muebles de esta casa. Pensé en llevármelos conmigo. Después de todo, nada era barato, pero como pronto un hombre nuevo disfrutaría de todo eso, pensé que sería mejor irme. Así que cuando nos conocimos, la atmósfera era un poco incómoda. La secretaria se sintió un poco avergonzada. Después de todo, me hizo perder mucho dinero. Yo también me sentí culpable, ya que estaba vendiendo en secreto parte de nuestros bienes conyugales. Esta vez, la secretaria decidió dar el primer paso. Se me acercó y me dijo: George, sabes que soy solo una empleada que hace su trabajo. Todos tienen su propia lealtad. Alice me hizo un gran favor y no puedo cometer ningún error en un asunto tan importante. Puse los ojos en blanco. Claro, ella es leal, y se supone que soy yo el que sale perjudicado. Ella solo perdió a su jefe, pero yo perdí 50 millones de dinero real. Mientras susurrábamos en el balcón, Alice ya había recorrido toda la casa. Cuando nos vio, 2 personas muy cerca, susurrando, empezó a perder la calma. Se acercó y nos separó, señaló las cajas llenas y preguntó: ¿este será nuestro nuevo hogar? Pensé que esta casa estaba bien, ¿por qué nos mudamos? ¿O vamos a conseguir un lugar más grande y más lujoso? La miré de reojo. Me voy. Tú te quedas aquí. Alicia no entendió, dije con frialdad. Firmamos el acuerdo de divorcio el mes pasado. La razón es que me traicionaste. Nunca esperé la reacción de Alice al oír esas palabras. Se quedó helada por un momento y luego se echó a reír, como si le hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Se rió a carcajadas, despreocupada, como si no estuviera pasando nada grave. No bromees así. Alice, de 20 años, se rió y dijo: ¿cómo podría divorciarme de ti? La miré con expresión tranquila. No existe tal cosa como una fiesta eterna. Incluso tú y yo nos separaremos. Es imposible, lo dijo con tanta seguridad que casi no pensó antes de responder. Si estás diciendo que no estuvimos juntos, está bien. Pero como estamos casados.
Nunca podría dejarte. Sus palabras me resultaron casi risibles, porque había olvidado mucho, olvidó la brutal e incluso dura división de bienes que me dejó prácticamente sin nada. Olvidó la expresión fría y entumecida de su rostro cuando me entregó el acuerdo de divorcio, se olvidó de las palabras que ella misma me dijo, dejémoslo así, ambos seremos libres. La Alicia de los 20 años era exactamente así, no recordaba nada. No sabía nada. Creía ciegamente que estábamos destinados a estar juntos, que permaneceríamos juntos para siempre, que nunca nos separaríamos, y en ese momento, mi resentimiento estalló dentro de mí, porque siempre era yo, el hombre, quien salía herido o traicionado, no yo también quería hacerle daño. Quería que sintiera dolor, entonces le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué crees que no nos separaremos? Alice me miró fijamente, en ese momento, la imagen de la joven de 20 años y la de 30 se fusionaron en sus ojos, como si fueran una sola, pero su mirada estaba centrada y sincera. Ella dijo, con toda la seriedad del mundo, porque te amé durante tantos años. Fue tan difícil ganar tu corazón, ¿cómo podría dejarte ir ahora? La habitación quedó en completo silencio después de sus palabras, la expresión de la secretaria se quebró. No podía comprender cómo su jefa amnésica de repente estaba actuando como una adolescente enamorada, profesando su eterno afecto a su exmarido. Por mi parte no dije ni una palabra, porque Alice, de 20 años, realmente me amaba, tal como había dicho. Fue, ciertamente, un poco cursi. Después de decirlo, Alice no pudo soportarlo más. Inventó una excusa poco convincente sobre revisar la cocina y se fue rápidamente. El balcón quedó vacío. Solo estábamos la secretaria y yo juntos. La secretaria, percibiendo el cambio en mi humor, no se atrevió a hablar. ¿Qué había que decir? Felicidades, ¿nuestro jefe se ha vuelto a enamorar de ti? O lo siento, pero el jefe no está del todo bien de la cabeza, pero aún así tenemos que seguir adelante con el divorcio. No había nada que decir. Nada encajaba, porque esta Alice, que me amaba tan profundamente, vivía en el pasado, en el mundo de la Alice de 20 años. En ese momento, ella apenas había olvidado brevemente la ruptura entre nosotros, pero cuando lo recordara, todo volvería a salir a la luz. Alice, de 20 años, haría cualquier cosa por mí, pero Alice, de 30, ya había agotado todo su amor por mí y ahora apenas nos tolerábamos. Incluso ahora, se fusionaron temporalmente en uno solo, pero nuestro matrimonio ya no tenía salvación. Sin embargo, vi a Alice deambular sin rumbo por la cocina y, de repente, me encontré sonriendo. Era una sonrisa ligera y suave, como si hubiera pasado una brisa primaveral, o tal vez simplemente me sentía a gusto, como si estuviéramos nuevamente en la fase de luna de miel. Quizás fue el cariño genuino de Alice, de 20 años, lo que me conmovió. No me fui de casa. De hecho, la invité a quedarse a cenar. Sonreí alegremente y me puse a cocinar con entusiasmo. Sí, la miré con tanta ternura, como si fuera el amor de mi vida. Al principio, Alice parecía sorprendida y no sabía cómo reaccionar, pero pronto se armó de valor y se acostumbró. Sí, habían pasado ya 10 años. Habíamos estado casados 5 de ellos, éramos solo una pareja cenando juntos. ¿Qué había de malo en eso? Al verla un poco aturdida, mi sonrisa se hizo aún más amplia. La Alicia amnésica seguía siendo Alicia. Y la Alicia estancada en los 20 seguía siendo Alicia. Como era Alice, eso significaba que podía cambiar documentos legales, que ella podía darme voluntariamente lo que me debía. Bien, creo que sé exactamente cómo recuperar los 50 millones que perdí. Al principio, cuando surgió el tema del divorcio, Alice y yo peleamos como locas. Fue una locura, como el fin del mundo. Habíamos creado la empresa juntos y ahora que nos estábamos separando, todo se sumió en el caos. Incluso los empleados se vieron obligados a tomar partido. En cuanto a Henry, fue la gota que colmó el vaso. En un instante, se convirtió en la persona más odiada de la compañía, como una rata que corretea por la calle. Pero cuando me traicionaron y perdí el control de la empresa, todo cambió. Al fin y al cabo, la situación estaba obligando a todos a actuar. ¿Mi matrimonio? Eso era asunto mío. Por más que los empleados se solidarizaran conmigo, tenían familias que alimentar y no podían permitirse perder sus empleos por mis problemas. Así que, aunque no les gustó lo que Henry había hecho, aceptaron en silencio que él era el siguiente en la fila para dirigir la empresa. Quizás el propio Henry pensó lo mismo. Luego hoy, Alice entró en la empresa tomándome la mano. Todos quedaron atónitos. Alice, 20 años, todavía en el mejor momento de su amor por mí, aunque ya no era el joven inocente que ella recordaba, ya no vestía mi uniforme escolar, ella todavía se entregaba al mismo afecto abrumador. Hacía mucho que había dejado de ser el chico ingenuo que ella una vez conoció. Después de todos estos años, había superado tormentas. Había vivido los momentos más oscuros. Con todo lo que sabía sobre ella y la situación, no me resultó difícil hacer que se perdiera en mí, que se obsesionara, que se volviera loca por mí. Nadie lo vio venir, pero la mayoría de los empleados estaban genuinamente felices por nosotros. Muchos habían estado con nosotros desde el principio, eran parte del equipo central que nos había visto luchar y pelear codo a codo para construir la empresa desde cero. Cuando llegó la crisis matrimonial, sintieron verdadera pena por nosotros. Ahora que nos vieron juntos de nuevo,
Estaban encantados, pero también hubo algunos que no estaban tan contentos. La secretaria era una de ellas. Ella se había unido a la empresa más tarde, por lo que solo había visto a Alice y a mí en conflicto. Ahora, al ver a Alice, que había perdido la memoria, revolotear a mi alrededor como una tonta enamorada, la secretaria se sintió inquieta. Pensó que tal vez la lesión en la cabeza de Alice había causado un lapso mental temporal. Al mismo tiempo, desconfiaba de mí. Temía que intentara engañar al jefe amnésico y hacer algo que perjudicara los intereses de Alice. Entonces ella intentó darle a Alice un consejo muy duro. Alicia sonrió débilmente. Entonces, sin previo aviso, estalló, se puso de pie y golpeó su mano sobre el escritorio, ordenando a la secretaria que saliera de la oficina. Ella estaba furiosa, hasta el punto de casi lanzar puñetazos. Lo que la secretaria quería decir era realmente simple. Si lo resumieras en una sola frase sería: jefe, este tipo no sirve para nada. Pero el proceso de pensamiento de Alice en este momento era aún más simple. Si George no es un buen chico, entonces ¿en qué te conviertes tú? Las venas de la frente de Alice se hinchaban y su rostro estaba rojo. Estaba de pie en la oficina, gritando sin importarle su imagen. Estaba completamente furiosa. Conozco a George desde hace muchos años. Éramos vecinos, ¿entiendes? Cuando tenía 16 años, mis padres huyeron porque debían dinero y ni siquiera podía pagar la escuela. Fue George quien usó todo su dinero de bolsillo para ayudarme. Ni siquiera desayunaba todos los días y ahorraba ese dinero para que yo pudiera comer. Alice temblaba de rabia, con los ojos inyectados en sangre, gritaba: George ni siquiera tenía dinero, y cuando sus padres se enteraron, debieron haberlo regañado por interferir. George se arrodilló frente a ellos, rogándoles que me ayudaran, rogándoles que me dieran una oportunidad. En ese momento, Alice apretó los dientes, su cara estaba roja de ira, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella habló entre sollozos: ¿por qué todo el mundo me dice que es una mala persona? Para mí él es la mejor persona de este mundo, solo lo tengo a él. Cuando tenía 16 años, mi madre me vendió para saldar una deuda y me iban a cortar la mano. George intervino y dijo que si alguien perdía una mano, que fuera la suya. Ahora todos decís que George solo es bueno conmigo porque quiere mi compañía. Si no fuera por George, ¿cómo podría tener esta compañía hoy? Mis cosas deberían ir todas a él. La secretaria estaba empapada en café y lucía absolutamente ridícula. Me quedé en silencio afuera de la oficina. Escuchando los gritos dentro, los empleados que pasaban por allí también lo oyeron y sus caras estaban llenas de incredulidad. No pudieron evitar mirarme, como si yo fuera el trágico protagonista masculino de un drama, porque recordaron el momento en que Alice y yo estábamos en medio de un divorcio amargo, con infidelidad y caos. Ahora, con su cerebro herido, Alice estaba en un ataque de ira, completamente consumida por sus sentimientos más profundos, pero cuando era normal, ella había sido la que me destruía sin piedad. Sin pensarlo dos veces, no importa cuán profundo fuera el amor juvenil, eso no impidió que ella se enfriara cuando llegó el momento. No dije ninguna palabra. Cuando Alice estaba a punto de perder los estribos otra vez, toqué suavemente la puerta para llamar su atención. Ya son las 12, dije con una sonrisa. ¿Qué quieres comer? Tengo un poco de hambre. En cuanto Alice escuchó esto, dejó de lado su enojo y sus regaños de secretaria. Corrió hacia mí, me agarró de la mano y me empujó hacia la puerta. Vamos a comer, dijo. Siempre te saltas el desayuno. Debes sentirte terrible ahora mismo. Está bien, la detuve suavemente, agarrándole la mano con delicadeza. Solo te están cuidando a ti. ¿Por qué te enojas tanto? En el momento en que dije esto, la ira de Alice estalló nuevamente. Ella gritó: ¿sabes lo que dijeron? Dijeron que estás detrás de mi dinero y que quieres robarme mi empresa. Sonreí cálidamente, incluso limpiando el sudor de su frente con mi mano. ¿Y si eso es lo que realmente quiero? Pregunté con dulzura. Sin pensarlo dos veces, Alice respondió: entonces te lo daré todo. Eres George. Si quieres algo de mí. Como no te lo voy a dar, no pude evitar sonreír aún más. La abracé con calidez. Lo sé, le susurré al oído. Alice, para mí eres la mejor. Alicia, al oír esto, casi flotó de felicidad. Ella me arrastró con entusiasmo fuera de la oficina, emocionada por recibir una buena comida. Mientras tanto, saqué mi teléfono y envié un mensaje rápido a mi abogado. ¿Está listo el contrato? Como era de esperar, mi abogado experimentado me respondió inmediatamente y sin hacer preguntas: todo listo, no hay problema. Podemos firmar esta tarde. Al ver el mensaje, guardé mi teléfono. Sintiéndome aliviado, quién sabía cuándo la memoria de Alice podría regresar de repente. La noche es larga y los sueños muchos, ya sea en los negocios o en el matrimonio, solo quien da el primer paso puede reír al final. Alice pensaba que mi versión de 30 y tantos años era madura y gentil. Había cambiado mucho con el paso de los años, pero cuando le sonreí, ella todavía veía al George que una vez conoció. Alice sentía curiosidad por aquellos años en blanco y no dejaba de hacerme preguntas sobre ellos. Respondí cada una con paciencia. Al principio éramos simplemente vendedores ambulantes que hacíamos nuestro primer cubo de oro. Compré una máquina rota a un chatarrero,
La arreglé y la usamos para producir cintas de música pirateadas para venderlas en las calles. Con el tiempo, nuestro negocio creció y comenzamos a abastecer a otros vendedores. En la primera semana ganamos 50.000 yuanes, tomé un sorbo de mi agua con limón y continué. Pero había gente que ya estaba establecida en ese negocio. Entramos sin conocer las reglas. Antes de que nos diéramos cuenta, la gente llegó a nuestra casa con tubos de acero y cuchillos, no tuvimos más remedio que entregarles la mayor parte del dinero para que se fueran. Estabas aterrorizado, llorabas mucho, pero tenía más miedo de que realmente te hicieran daño, así que me paré frente a ti, temblando, tratando de protegerte. Alice creyó cada palabra, porque yo era George. Yo había hecho todo eso por ella y ella confiaba en mí como si confiara en sí misma. Mientras hablaba, corté mi filete y le pasé una porción. Mis acciones fueron suaves, consideradas y emocionalmente delicadas. Ella empezó a dudar cada vez más de que realmente nos habíamos divorciado. ¿Cómo pudo creer que nos separaríamos? Después de tantos años de enfrentar tormentas juntos, ¿cómo fue posible que llegáramos a odiarnos, a discutir y a insultarnos? Ella no lo podía creer. Parecía tan absurdo. Miré mi teléfono. Mi abogado ya había llegado a la empresa. Dejé el tenedor y el cuchillo y le dije a Alice, estoy lleno, pero tengo algo de trabajo que hacer en la oficina. Alice, preocupada por mí, terminó rápidamente su bistec. ¿Cuál es la prisa? Ni siquiera puedes comer bien. Volveré y te ayudaré, sonreí cálidamente. Puedes ayudar, pero necesita tu firma. Sin pensarlo dos veces, Alice agitó la mano con desdén. Mientras te ayude, haré lo que sea. Hablé suavemente, preguntando delicadamente por el bienestar de Alice y mantuve un firme agarre en su mano. Cuando cruzamos la calle, miré a izquierda y derecha, observando durante 5 minutos completos antes de atreverme a guiarla al otro lado. En el ascensor, me aseguré de mantenerla al menos a 1 metro de distancia de los demás. Tenía miedo de que algo pudiera cambiar de repente, tal vez un objeto al azar que cayera, golpeara su cabeza y provocara que recuperara la memoria, arruinando todos mis planes. El abogado ya estaba en mi oficina, listo y ansioso, afilando sus herramientas. Había varios contratos cuidadosamente distribuidos sobre el escritorio. Habíamos instalado equipos de grabación, cámaras de vídeo, todo lo que pudiéramos necesitar, solo para asegurarnos de que Alice no cambiara de opinión más tarde. Cuando Alice vio el plan, no comprendió muy bien qué estaba pasando, pero pudo leer las palabras en los contratos: donación, entrega voluntaria, y quedó confundida. Ella preguntó, ¿qué es todo esto? No le respondí directamente, sino que le tomé la cara con suavidad entre las manos. Le pregunté suavemente, ¿estás dispuesto a darme todo lo que tienes? Alice abrió la boca para responder, pero de repente, un dolor agudo atravesó su cabeza. El dolor era tan intenso que la dejó mareada y le costó mantenerse en pie. Se sentó torpemente, sosteniendo la cabeza entre las manos y con expresión de dolor, pero no me rendí y continué, ¿estás dispuesto a darme todo lo que tienes? El dolor de Alice era insoportable, pero con los dientes apretados, respondió, todo lo que tengo te pertenece. Sin ti, estaría muerta. Todo lo que tengo debería ser tuyo. Intercambié una mirada rápida con el abogado. Se puso a trabajar rápidamente, marcando los lugares del contrato donde Alice debía firmar. Sus manos se movían rápidamente, pasando las páginas y guiándola para que firmara, paso a paso, a pesar de que le dolía la cabeza. Tenía la visión borrosa y una oleada de náuseas amenazante. La convencí con unas cuantas palabras amables e incluso le besé la frente. Eso fue todo lo que hizo falta. Alice, que había estado luchando contra el dolor, de repente parecía revitalizada. Ya no le preocupaban el dolor de cabeza ni los mareos. Sin mirar el documento, tomó el bolígrafo y comenzó a firmar rápidamente, moviendo la mano de forma borrosa. El abogado hojeaba las páginas, guiándola con eficiencia. Era como ver una máquina bien engrasada en acción. No pude evitar sentir una sensación de satisfacción. La última vez que hicimos esto, me vi envuelta en una feroz discusión con Alice, casi al punto de pelearnos. Solo conseguir la firma de los papeles del divorcio había llevado un mes entero, pero esta vez, en solo 5 minutos, Alice había firmado todos los contratos. El abogado ajustó el equipo de grabación y sacó un documento preparado para que Alice lo leyera en voz alta. Alice, todavía dolorida, parecía que estaba a punto de derrumbarse. Pero se negó a decepcionarme, se negó a hacerme enojar. Apretó los dientes y siguió adelante. El proceso estaba casi completo, todo iba increíblemente bien, demasiado bien. Pronto recuperaría todo, mis activos, mi empresa, mis acciones, y Alicia se quedaría sin nada. En ese mismo momento, la puerta de la oficina, que estaba cerrada herméticamente, fue repentinamente abierta de golpe con un hacha de bombero. La escena era realmente aterradora. La madera se astilló y la puerta se abrió violentamente. Todos quedamos realmente atónitos, congelados en el lugar por el caos repentino. Mirando hacia afuera, era exactamente como temía. La secretaria de confianza de Alice había llegado al rescate. La secretaria echó un vistazo a los contratos esparcidos por el escritorio y al equipo preparado para grabar y se puso furiosa. Lo sabía, no soy una buena persona.
El caos del pasado, mi comportamiento salvaje y maníaco, el odio que había demostrado, hacía evidente para cualquiera que no había vuelta atrás. Ahora, de repente, había cambiado de rostro, sonriente, gentil y suave. Estaba claro, tenía un plan, sin dudarlo. La secretaria entró corriendo, decidida a detenerlo todo. Alice, todavía en agonía, se obligó a ponerse de pie y protegerme. Gritó: «¿Qué estás haciendo aquí?». La secretaria estaba casi fuera de sí por la frustración. Señalándome directamente, gritó: «Jefe, le está mintiendo. Él va detrás de tu dinero». Alice, con dolor, simplemente puso los ojos en blanco ante la acusación, pero el movimiento de poner los ojos en blanco solo empeoró aún más el dolor en su rostro, contorsionándolo con angustia. La secretaria, viendo que Alice claramente no estaba en condiciones de comprender, se apresuró a presentar su plan de respaldo, abrió la puerta de la oficina y empujó hacia adentro a alguien que estaba sentado en una silla de ruedas. «¿Lo recuerdas, jefe? Él es Henry», la secretaria gritó. «Él es el hombre con el que deberías estar ahora». Henry, que había sido claramente sacado de la cama del hospital en el último minuto, todavía llevaba puesta una bata de paciente. Su cuerpo estaba cubierto de vendajes, sus heridas aún no habían sanado y su mano derecha estaba grotescamente retorcida y deformada. Estaba claramente discapacitado. Al mencionar su nombre, el dolor de cabeza de Alice pareció desaparecer, su voz se hizo más fuerte y su temperamento estalló. Ella estaba casi fuera de sí por la rabia. Señaló a Henry y gritó: «¿Has perdido la cabeza? ¿Esperas que deje a George por él?». Sus palabras fueron crueles y profundas. Henry miró a Alice. Aunque era evidente que había intentado seducirla y aprovecharse de la situación, Alice no lo tenía en alta estima, pero escuchar sus palabras todavía me dolió. Él murmuró: «Alice, soy sincero contigo, ¿era patético?». Un tonto que no sabía qué decir más. Alice no podía creer lo que escuchaba. Estaba tan indignada que se burló abiertamente de él delante de todos. «¿De verdad crees que dejaría a George después de conocerlo durante más de 10 años, de estar casada durante 5, de compartir tanto las dificultades como la felicidad, por alguien como él? ¿Soy idiota? Él no es nada comparado con George». Sus palabras, agudas y mordaces, atravesaron la tensión de la habitación. Todos guardaron silencio. En efecto, sus palabras fueron hirientes y dieron en el blanco. Nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, nuestro vínculo era inquebrantable. Habíamos superado todo juntos. ¿De verdad lo dejaría por un gigolo estúpido y despreciable como Henry? No, el problema no era Henry. El problema siempre había estado en nosotros. Nuestros problemas se habían ido agravando durante mucho tiempo y no había vuelta atrás. La secretaria abrió la boca, pero no pudo responder la pregunta, cuando ella empezó a derribar la puerta. Yo ya había hecho la llamada. El jefe de seguridad de la empresa era pariente mío. Una manada de guardias de seguridad irrumpió como lobos, agarrando a la secretaria y a Henry, torciéndoles los brazos y empujándolos hacia afuera. Afortunadamente fue gracias a ellos que pude comprarme estos últimos 10 minutos. El abogado, ahora en modo plenamente profesional, concluyó rápidamente los pasos restantes con Alice. Cuando la última huella roja quedó estampada en el papel, la tarea estaba completa, el asunto quedó solucionado. Me devolvieron mi dinero, guardé los contratos y los USB con las grabaciones en la caja fuerte. Pronto la caja fuerte sería trasladada al banco y nadie podría acceder a ella. El abogado guardaría las copias y se ocuparía de los trámites restantes, asegurándose de que yo recibiera plenamente lo que merecía: dinero. La empresa, estos eran todos míos. Alice, a sus 20 años, era joven. Pero no era estúpida. Ella ya había descubierto lo que estaba haciendo cuando pasamos por todo el proceso, pero ella todavía cooperó. Como ella había dicho, ella realmente creía que estas cosas eran mías y podía tomarlas, porque yo era George. Entonces, cuando se los pedí, ella sabía que tenía que dármelos. Aún así, una duda persistía en su mente. Con un dejo de vacilación, me miró y preguntó: «¿Ese hombre fue realmente el amante que encontré? ¿Por qué debería buscarlo?». Fue como si acabara de oír algo absurdo. «Ya te tengo, ¿cómo podría desearlo? Lo has olvidado». A estas alturas ya todo había terminado y no tenía motivos para seguir mintiéndole. Fui sincero con ella y le dije: «Terminamos hace mucho tiempo». «Ah, creo que probablemente empezó con ese incidente», dije, observándola con calma. «Alice, ¿te acuerdas? Este fue el primer paso en la destrucción de nuestro vínculo emocional». Sin embargo, incluso antes de este acontecimiento, la brecha entre nosotros ya se había vuelto dolorosamente profunda. Alice Miller había tenido una familia muy feliz y estable. El señor Miller era un hombre de negocios y la señora Miller era profesora de música que tocaba el piano. Vivían una vida adinerada, cálida y armoniosa. Alice siempre recordaría la escena de la señora Miller sentada junto a la ventana tocando el piano, mientras el señor Miller y la propia Alice jugaban en la sala de estar. Era una familia perfecta, pero todo eso había desaparecido cuando Alice tenía 16 años. Las inversiones comerciales del señor Miller fracasaron y él incurrió en una enorme cantidad de deuda. La señora Miller decidió divorciarse de él. La familia quedó destrozada. El señor Miller huyó en mitad de la noche, sin el vínculo matrimonial,
pero todavía agobiada por las deudas, la señora Miller, en su desesperación, empujó a Alice al mundo, obligándola a asumir la responsabilidad. La señora Miller se derrumbó y gritó que ya se había divorciado de él. ¿No tenía una hija? Vayan a buscar a su hija, gritó. Todos los problemas recayeron sobre los hombros de Alice, los acreedores. En un intento de presionar al señor Miller para que regresara, amenazaron con cortarle la mano a Alice, pero el señor Miller nunca regresó. El resto de la historia no necesita ser contada. Me convertí en la persona más importante en la vida de Alice. Juntos nos apoyamos mutuamente, resistimos la tormenta y caminamos uno al lado del otro para llegar a donde estamos hoy. El día que tuvimos nuestra primera experiencia de éxito en nuestro negocio, el señor Miller regresó. Había soportado muchas penurias a lo largo de los años y cuando regresó, incluso cojeaba de una pierna. La señora Miller se había vuelto a casar hacía mucho tiempo, ahora tenía una nueva familia feliz y tenía sus propios hijos. En cierto sentido, la familia de Alice estaba unida nuevamente, lo que compensaba de alguna manera el arrepentimiento que había llevado consigo, pero en ese momento, su familia se enfrentó a un problema importante. El hijo de un inversor, con quien Alice había entablado una relación estrecha y coqueta, se convirtió en objeto de mucha especulación. El señor Miller, siendo hombre de negocios, estaba ansioso porque su hija aprovechara esta oportunidad. Después de todo, yo era solo un joven sin dinero que había empezado desde cero, pero él era un legítimo niño rico de segunda generación. El señor Miller esperaba desesperadamente que su hija viviera una buena vida, pero Alice ya se había casado conmigo en secreto. Habíamos mantenido nuestro matrimonio en privado, principalmente por conveniencia en nuestro trabajo. Para el mundo exterior, Alice era una mujer exitosa y hermosa. ¿Quién no querría captar la atención de una mujer de tan alta calidad? A lo largo de los años, tanto la señora Miller como el señor Miller se sintieron profundamente en deuda con su hija, especialmente después de que Alice había soportado tantas dificultades en el mundo de los negocios, sufriendo muchas pérdidas tanto abiertas como encubiertas. Ella era silenciosa, fría, severa e inaccesible. Yo, por el contrario, me volví más flexible, más mundano y más adaptable. Nuestra unión una vez había sido perfecta, pero la rama de olivo que le tendió el inversor fue aún mejor. Le permitiría saltar directamente a una clase social superior. La señora Miller y el señor Miller sin duda sabían de los profundos sentimientos que había entre nosotros a lo largo de los años. Lo que no sabían era que estábamos casados. Entonces, tras bastidores, intentaron hablar conmigo varias veces, instándome a que renunciara a Alice. En los momentos más emotivos, la señora Miller utilizó su propio ejemplo como prueba. Ella dijo que cuando el señor Miller se declaró en quiebra, se divorció inmediatamente de ella para evitar hundirla. Ahora ella pensó que yo debería hacer lo mismo, que no debería retener a Alice. ¿Cómo puedes impedir que tu pareja alcance un futuro mejor? En ese momento, acababa de terminar un proyecto y llevaba varios días trabajando sin parar. Me sentía completamente agotada, exhausta y desanimada. Me senté frente a ellos, con una sonrisa hueca en mi rostro, y dije, no voy a impedirle alcanzar un futuro mejor, voy a impedirle que se vuelva a casar. Nunca esperaron eso. Sin dudarlo, saqué mi teléfono y les mostré una foto de nuestro certificado de matrimonio. Fue una victoria completa. Alice es una gran mujer. Pero hay muchísimas mujeres grandes por ahí, dije, incluso si se divorcia de mí y prueba suerte, una mujer con un segundo matrimonio podría ni siquiera ser considerada por los demás. ¿Y esta empresa? Es mía. Si me voy, me llevo la mitad. Eso cerró todas las opciones. La señora Miller y el señor Miller intercambiaron miradas atónitas, incapaces de decir una palabra. También hizo que me guardaran resentimiento. Alice me amaba profundamente, pero yo no era el yerno con el que estaban contentos. Durante todos estos años, Alice y yo habíamos pasado juntos por las buenas y por las malas. Y desde el fondo de mi corazón sentía que no solo era el marido de Alice, sino su aliado más importante. Después del incidente con el rico inversor de segunda generación, pensaron que había arruinado el futuro de Alice. Cada día en nuestra casa parecía un campo de batalla. Los padres de Alice pelearon conmigo, Alice peleó con ellos y yo peleé con Alice. Mis propios padres también tuvieron que participar. Parecía interminable. Mis padres pensaron que Alice y yo habíamos soportado juntos todas las dificultades a lo largo de los años. Mi padre gritaba furioso. Ustedes dos abandonaron a su hija y se escaparon en aquel entonces. Ahora regresan actuando como si nada hubiera pasado, pero los padres de Alice no lo vieron así. Creían que no era lo suficientemente bueno para Alice, me menospreciaban y esperaban que le entregara la mitad de mi empresa. La crisis familiar duró unos 3 o 4 años, por muy fuertes que fueran los sentimientos. No podían soportar tanta tensión constante, pero un día las cosas dieron un giro, porque Alice estaba embarazada. Fue un embarazo inesperado y ella inicialmente no quería quedarse con el niño. En ese momento, Alice y yo ya estábamos en medio de una guerra fría. La señora Miller tenía una enfermedad cardíaca y pensó que no debía tratarla con tanta fuerza. Cuando Alice se enteró de que estaba embarazada, sus padres entraron en frenesí y me atormentaron sin descanso. Usaron toda su fuerza para presionarme a que transfiriera todos mis bienes a Alice y a los Miller.
obligándome a renunciar a todo. Me negué. Al final, eligieron el método más extremo. Un día, después del trabajo, tomé el ascensor hasta el sótano de la empresa, listo para conducir a casa. De repente, un grupo de personas salió corriendo y me arrojaron una bolsa sobre la cabeza, agarrándome y obligándome a subir a mi auto. Después de haber tenido que lidiar con represalias en los negocios durante años, no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Me defendí inmediatamente. Durante la pelea, el padre de Alice me dio un fuerte puñetazo en la cabeza. Justo en la sien, el golpe me hizo caer al suelo con la nariz chorreando sangre. Caí hacia atrás y me desmayé por un momento. Sí, me quedé allí, indefenso y maltratado, incapaz de moverme. Cuando finalmente volví en mí, encontré al grupo de personas inmóviles, todos congelados por el miedo, mirándome. Les habían arrancado los sombreros y las máscaras, revelando sus identidades. Eran parientes de Alice. Me encontraba tendido en el suelo, con sangre brotando de mi boca, oídos y nariz. Mi condición era grotesca. Esto va a terminar mal, alguien gritó nervioso. Dijiste que querías darle una lección, pero ahora alguien va a morir. Nadie se atrevió a hacer otro movimiento. Al final, fue la seguridad de la empresa la que me llevó rápidamente al hospital. Mis padres estaban furiosos más allá de lo imaginable. Nunca habían estado tan furiosos antes. Yo era su única hija. Cuando insistí en estar con Alice, incluso trabajé para su familia para ayudar a pagar sus deudas. Había pasado por años de penurias. Ellos estaban profundamente insatisfechos con Alice, así que, después del incidente, mis padres llamaron inmediatamente a la policía. Sin dudarlo. Exigieron las imágenes de vigilancia, con la intención de enviar al padre de Alice a la cárcel. En ese momento, Alice se arrodilló ante mis padres, rogándoles que mostraran misericordia. Está bien, te perdonaré la vida, dijo mi madre entre lágrimas, sentada junto a mi cama en el hospital. ¿Pero qué pasa con tus padres? ¿Por qué no perdonaron la vida a mi hijo? ¿Qué ha hecho mal mi hijo? Continuó, con su voz cortando la tensión. Sí, no es un heredero rico de segunda generación, pero después de todos estos años, mira lo que ha hecho por ti. ¿No tienes conciencia? Me ruegas que perdone a tus padres, pero ¿dónde estabas cuando golpearon a mi hijo? Cada palabra le llegó al corazón. Alicia tembló y se arrodilló en el suelo. Su rostro estaba pálido, pero cada palabra que decía era firme. Ese es mi padre. No puedo verlo ir a la cárcel. Si no lo dejas ir, me divorciaré de George. Mis padres se volvieron locos al oír eso. ¿De qué servía tener una nuera así? No importa quién intentó persuadirlos, ellos se mantuvieron firmes y presentaron cargos contra el padre de Alice, negándose a reconciliarse. Al final, lo condenaron por lesiones intencionales y el padre de Alice fue enviado a prisión, y Alicia cumplió su palabra. Su corazón estaba verdaderamente frío. Después de esto, nuestra relación comenzó a desvanecerse, día tras día de constantes discusiones, tormento mutuo, sin mencionar que su padre aún no ha salido de prisión. ¿Cómo podríamos permanecer juntos? ¿Cómo podríamos enfrentarnos el uno al otro? ¿Cómo podríamos volver a lo que una vez tuvimos? Un espejo se quebró. Se rompió en 1000 pedazos y nunca más pudo reconstruirse. Odiaba a Alice en mi corazón, odiaba a sus padres. Habíamos estado viviendo bien, pero sus padres insistieron en descuartizar todo lo relacionado conmigo, criticaron mi origen humilde, me menospreciaron por no ser un heredero rico de segunda generación y me obligaron a transferirles todos mis bienes. ¿Por qué debería renunciar a todo solo por las palabras de su padre? Yo no era ese tipo de persona. Yo, George, era un hombre orgulloso. Mi sangre corría ardiendo y llevaba dentro de mí el fuego, el viento, la espada y la oscuridad. Las cosas empeoraron rápidamente. No me echaría atrás. No podría perdonar. Ambos teníamos un profundo resentimiento el uno hacia el otro, nos culpábamos y acusábamos, peleamos, maldecimos y gritamos, rojos de ira y con la cara roja. Más allá de toda medida, nuestro amor, pieza a pieza, se desintegró. Entonces, un día, encontré a Alice y a su secretario juntos en la cama. En ese momento no sentí nada más que alivio. Me sentí exhausta por esa relación tortuosa, y ahora, con un extraño involucrado. Todo se vino abajo por completo. Nuestro matrimonio finalmente había llegado a su fin. Por supuesto, nunca imaginé que un día volvería a ver a la joven Alice, la mujer que una vez más me amó. Cuando éramos jóvenes, nunca sabíamos que llegaríamos a este punto, pero ahora, nada podría volver a ser como antes. Resultó que mi decisión de atacar primero fue la correcta. Porque justo después de haberle quitado todo a Alice, Henry perdió la cabeza. No podía soportar ser humillado públicamente por Alice. Y ciertamente no podía aceptar acoger a una mujer que no tenía nada. Todo el esfuerzo que puso en ello fue para este momento. Alice, con un terrible dolor de cabeza, salió tambaleándose de la casa, con la intención de ir al hospital. Henry también regresaba al hospital, la secretaria conducía y ambos se sentaron en el asiento trasero. El coche estaba en silencio. Al ver la expresión dolorida y aturdida de Alice, Henry de repente perdió la cabeza. Estaba tan lleno de odio que él, sin previo aviso, abrió la puerta del auto y empujó a Alice afuera.
Mientras el coche avanzaba a gran velocidad, la puerta se abrió de repente, hubo un empujón deliberado, aunque la velocidad no era alta, Alice fue tomada por sorpresa y arrojada violentamente al suelo. Por suerte no había muchos coches en la carretera, de lo contrario podría haber sido atropellada, pero su cabeza se golpeó fuertemente contra el paisaje de la carretera. ¿Estás loco? La secretaria frenó bruscamente el coche, todavía temblando por la sorpresa. Ella gritó, les pedimos que rompieran su relación, no que le quitaran la vida. Mientras tanto, Henry estaba sentado en el asiento trasero, riendo maniáticamente, su risa desgarrando el aire. Él se rió y dijo, ¿esa anciana te pidió que echaras a George de la empresa? ¿Lo lograste? Locura, estaban todos locos. La secretaria salió apresuradamente del auto para ayudar a Alice. Alice yacía inerte, desplomada al costado del camino, con la cabeza sangrando, inconsciente, su vida pendiendo de un hilo. Justo después de terminar de depositar la caja del seguro en el banco, recibí una llamada del hospital. La última vez, Alice estrelló el auto contra una barandilla y, esta vez, se estrelló la cabeza contra el paisaje. Impresionante, pero también un poco ridículo. No había planeado ir, pero las llamadas de la secretaria me estaban poniendo nervioso, así que fui de todos modos. Pensé que tal vez era porque Alice, de 20 años, era difícil de manejar y necesitaba que yo apareciera en el hospital para calmarla. Entonces, cuando llegué al hospital, dispuesto a consolarla, abrí la cortina y vi un par de ojos tranquilos y exhaustos. Me quedé congelado. Alice estaba acostada en la cama del hospital, con la cabeza envuelta en gruesos vendajes. Me quedé a unos metros de distancia, sin saber qué hacer o decir, porque entre nosotros no había nada que decir desde hacía mucho tiempo. Finalmente hablé cortésmente, señorita Alice, ha pasado un tiempo. Ella no dijo nada, ella simplemente me miró con esos ojos cansados y serenos. Mejórate pronto, le dije, añadí, el próximo miércoles nos vemos en el juzgado. No nos llevemos más sorpresas, ¿vale? Henry fue arrestado. Esto fue algo que nunca podría haber predicho. Sus acciones imprudentes llevaron a la intervención de la policía, que incluso trajo especialistas para recuperar las imágenes del accidente automovilístico de Alice la última vez. La cámara del tablero grabó su discusión. Henry estaba histérico, mientras que Alice apenas le dedicó una mirada, y reveló algo crucial. Henry había sido contratado por la señora Miller, era el hijo de su mejor amiga y estaba esperando expulsarme y ocupar mi lugar como yerno rico y poderoso. La secretaria también había sido contratada por la señora Miller. Ella había estado conspirando contra mí desde el principio, pero Henry estaba loco. En la carretera, agarró el volante de Alice, el coche se desvió y, a gran velocidad, se estrelló contra la barandilla y volcó. Henry estaba en el lado derecho y resultó gravemente herido. Esta vez, su locura lo llevó a prisión. Cuando me enteré de ello, mis emociones fueron encontradas. Para su hija, ni siquiera ve a los hijos de otras personas como humanos. Tal vez Alice nunca estuvo destinada a tener un matrimonio feliz, y ahora ahí estábamos, parados en la puerta del juzgado con nuestros documentos en la mano, dije sarcásticamente. Parece que todos los hombres que has conocido tienen un poco de locura en ellos, o es una locura laboral o es una locura amorosa. La próxima vez deberías abrir los ojos y buscar un chico rico, guapo y de segunda generación que sea del agrado de tus padres. La herida en la cabeza de Alice aún no se había curado, su cabeza estaba envuelta fuertemente en vendajes. Dentro del juzgado había parejas casándose, otras divorciándose y muchos gritos y risas. Mis palabras no la hirieron en lo más mínimo. Ella me miró, tranquila y agotada. Pero había una neblina en sus ojos. Quizás fue el golpe en la cabeza, pero de repente preguntó, ¿me odias? Le devolví la pregunta, ¿no me odias? Ella negó con la cabeza. No, me reí entre dientes. Bueno, gracias, dije sinceramente. Después de todo, ahora te vas sin nada. Pero entonces, sucedió algo que nunca esperé. Alice, sosteniendo el certificado de matrimonio en su mano, de repente tomó mi mano. Su voz se suavizó, cautelosa y llena de súplica. ¿No podemos divorciarnos? ¿Podemos empezar de nuevo? Eso fue todo. Su cabeza debía estar realmente destrozada. La miré y mi expresión cambió. ¿Perdiste la memoria otra vez? No, George, dijo, sinceramente pensé que iba a morir. El pasado se repetía ante mí como una puerta giratoria. Lo siento por todo, pero podemos empezar de nuevo. Ante su súplica no respondí inmediatamente. En lugar de eso, pregunté, ¿sabes qué estaba pensando cuando tuviste el accidente automovilístico? Alice negó con la cabeza, indicando que no sabía. En ese momento, yo estaba sentado allí. Señalé un rincón del juzgado, esperándote durante 4 o 5 horas. Y no apareciste, ¿lo sabías? Cuando me enteré de que tuviste el accidente automovilístico y perdiste la memoria, pensé, ¿cómo es que no moriste simplemente? Alicia se quedó congelada, la voz de la enfermera era cortante, ya le pusimos el yeso y fijamos los huesos. Si le conviene, podría venir. Si hubieras muerto en ese accidente, yo lo habría heredado todo. Nadie se habría compadecido de mí. Si hubieras muerto entonces, ese habría sido el mejor final. ¿Me preguntas si te odio? ¿Cómo podría no odiarte? Tengo 30 años, me engañaron mientras estaba casada, me echaron de mi propia empresa. Perdí mi carrera, perdí a mi familia.
He sufrido toda mi vida por nada, tus padres me hicieron daño, y tú, estabas teniendo una aventura en nuestra propia casa, en nuestro lecho matrimonial, me preguntas si te odio, deseo que mueras ahora mismo. Me reía a carcajadas y las lágrimas me corrieron por la cara. Ni siquiera sabía de qué me reía, tal vez me reía de su estupidez, de su ingenua esperanza de poder salir de todo esto. Alicia se quedó allí, sin palabras, no fue hasta que nos quitaron de las manos el certificado de matrimonio y me entregaron los papeles del divorcio que finalmente me sentí satisfecho. Al salir, subí al auto y la vi todavía parada allí. De repente me volví y le dije, si no puedes dejarme ir, entonces puedes odiarme todo lo que quieras, me quedé con más de la propiedad compartida porque me debes algo. Si no te gusta, sigue adelante y demándame. Su cuerpo tembló de miedo, ella me miró y se sintió como si estuviera dividida entre la Alicia de los 20 y la de los 30, pero sus labios temblaban y parecía destrozada. A los 20 éramos inseparables, a los 30, lo teníamos todo, ahora. Lo había perdido todo, a partir de ahora la dejaré para siempre. Ella se quedó allí, mirándome alejarme sin mirar atrás, y eso fue todo. La historia no fue larga ni difícil de contar, un encuentro, un amor que no pudo ser. Ella seguiría adelante hacia su futuro y yo recorrería mi propio camino. El mayor arrepentimiento del mundo es cuando tuvimos un buen comienzo pero nunca tuvimos una despedida apropiada. Hace años, cuando aún éramos jóvenes, pensamos que caminaríamos juntos por la vida, sobre cada montaña y cada mar.